Pues con la triste noticia de que estoy mal, tengo temperatura, me tuve que parar un rato, pues me siento súper mal, cuerpo cortado y temperatura, pero no sé si es la malaria o la fiebre tifoidea. Y pues estoy a 160 kilómetros de la ciudad más grande. Pues yo lo pensaba hacer 2 días, pero a este paso van a ser como 3 o 4. Ay, qué mala suerte, pinche malaria, pinche fiebre tifoidea. En fin, pues me paré a descansar un rato aquí abajo de una sombrita y ya pues al rato sigo. Pues les quería enseñar dónde me estoy quedando. Estoy en la Casa Aqueli, es una diócesis aquí en Ngaoundéré y pues no está nada mal. Puedo guardar mi bicicleta, tengo un escritorio y casa de huéspedes que se respeta. Tiene 2 mosquiteros, uno en la puerta y un pabellón acá para dormir. Y lo que les quería enseñar, otra cosa, algo muy importante, pues es que hay agua caliente. No lo puedo creer. Durante meses me estuve bañando con agua fría. Normalmente hay una cubeta, uno se baña con jícaras, pero bueno, pues aquí hay agua caliente, así que me baño 2 veces al día. Es un lujazo aquí en África. Y bueno, pues aquí estoy pagando 5,000 cefas, que no está nada mal, por agua caliente y baño propio. Pues el doctor me recomendó que comiera proteína y hierro, así que vine por unos filetes. Aquí normalmente en la calle se pueden comer carne de res y está bien rica porque es asada. Bueno, le ponen un chingo de grasa, pero bueno, pues está bien rico, así que a comer proteína y hierro. Y pues hay varios platos, desde 500 francos, 1000, 2000 francos. Esto vale 2000 francos. Y en la calle me compro un aguacate por 200 francos. Así ya pues balanceo la comida, un poco de proteína, un poco de vitamina, verdura. Así que buen provecho. Pues les quería mostrar el tremendo moretón que se me generó en el brazo ahí cuando me estaban poniendo del antibiótico para la tifoidea, cuando me estaban picando las venas, ¿no? Miren cómo quedó, cómo está mi brazo. Y la cosa es que tengo las venas bien delgadas, entonces me tienen que picar muchísimas veces para ponerme una inyección. Súper doloroso, así bien estresante, ¿no? Ya nada más me faltan 2 inyecciones del antibiótico para la tifoidea. Ya la malaria la acabé, pero me estoy tomando unas pastillas de refuerzo para matarla bien. El tratamiento que me dieron en Nabuya, pues esto fue bueno, pero faltó refuerzo y me quedé, pues se regresó la malaria, ¿no? Así que pues ni modo, pues a ponerse refuerzos para estar sano y poder seguir con el viaje en África. Y por suerte me ha surgido la oportunidad de visitar el palacio tradicional de la Amidad, que se encuentra en el corazón de la ciudad. Este palacio es un símbolo de la identidad cultural de Ngaoundéré. Es el hogar del Lamido, líder tradicional de la ciudad. Pues este es el jefe, su majestad, Lamidou. Lamidou. Pues vinieron a mostrar unos caballos a su majestad. Visitar este palacio es como hacer un viaje en el tiempo, un lugar bastante interesante. Es la dinastía de Ngaoundéré, pues me vine a dar una vuelta aquí al palacio, bien interesante. Pues ya estoy en la ruta principal, ya estoy en la carretera principal. Lamentablemente no hay arcén, debo de extremar precauciones. No sé cómo manejen los camerunenses. He terminado la etapa de
de tierra, estos 155 kilómetros que estuvieron espectaculares. Y bueno, pues ahora me esperan 190 kilómetros de pavimento hasta la ciudad más grande, que se llama Gaundere. Pues un control policíaco más, sin ningún inconveniente. Los saludo con una gran sonrisa, firme, y ya me dejan pasar sin ningún problema. Afortunadamente, todo tranquilo. Así está siendo el camino por una de las carreteras principales de Camerún. Voy poco a poco y pasito a pasito. Y bueno, pues como ya es costumbre, siempre que me paro a desayunar, la gente se me acerca con sus preguntas y con sus curiosidades acerca del viajero en bicicleta. Pero bueno, pues es muy entendible. Pues bien interesante Camerún, le dicen la Petite Afrique, la pequeña África, porque todo el territorio se encuentran varios ecosistemas, hay sabana, hay desierto en el norte, al sur hay unas selvas impresionantes, ya muy cerca del Ecuador, tiene volcanes, entonces Camerún es súper interesante, súper diverso, a diferencia de su vecino Nigeria, solo tiene 24, 25 millones de habitantes, Nigeria tiene 220. Camerún fue invadida por los portugueses a final de 1400 y llegaron a un río que estaba lleno de camarones y así le pusieron camarões en portugués, camarões o algo así, y de ahí después vinieron los alemanes pues haciendo sus destrozos y al final de la Primera Guerra Mundial Inglaterra y Francia vinieron por lo suyo, así que la dividieron y fue colonia también francesa e inglesa. De ahí que en el este se hable inglés, pero en la mayor parte de Camerún pues el idioma oficial es el francés y el inglés. Aunque tiene más de 200 lenguas, tiene muchísimos grupos étnicos, cada uno habla su idioma, su dialecto. Su economía se basa mucho en la agricultura de subsistencia, en su pesca de subsistencia. En el este tiene petróleo, la industria del ganado también es muy fuerte. La esperanza de vida de un camerunés es de 61 años, imagínense eso, 60 años. Así que pues aquí voy a Yaoundé, quiero pasar por las selvas del sur en esta travesía por Camerún y estoy muy contento. Pues así los pueblos al lado de la carretera. Aquí voy poco a poco avanzando. Miren qué bonita la carretera llena de mangos. Está bien bonita, pero solo es el pueblo, ya más adelante estaba bien caluroso. Pues estaba pensando quedarme a acampar a lo libre, pero viendo que hay leones, pues creo que no es buena idea. Pues hay varios letreros y este dice Parque Nacional de la Benoue, como se diga, y fin del pasaje de la fauna salvaje. Acabo de terminar el pasaje. Bien chistoso, había un control militar, hice alto total porque había un coche parado, arrancó el coche, yo me arranqué, saludé al oficial y me dejó pasar, pero los que estaban sentados creo que me llamaron, pero la verdad es que ya no volteé, escuché unos como gritos, pero había mucha gente, así que hice de la vista gorda, hice del oído gordo y me seguí. Pues con la triste noticia de que estoy mal, tengo temperatura, me tuve que parar un rato, pues me siento súper mal. En fin, pues me paré a descansar un rato aquí abajo de una sombrita y ya pues al rato sigo. Pues como se puede observar el acotamiento, el arsén, pues es muy reducido o muy malo o inexistente, ¿no? La carretera está bastante tranquila, pero lamentablemente no hay un buen arsén. Pero bueno, pues al menos no hay tanto tráfico. Sí hay algunos camiones, hay autotransporte colectivo, pero bueno, pues está medio tranquilo y eso me pone de buenas.
pues me vine a hacer la prueba de la malaria y la prueba del tifoidea. Me he sentido muy mal, ayer tuve una fiebre bien alta, me tuve que parar 2 horas abajo de un árbol para descansar. Hoy me tomé antes el paracetamol para poder llegar aquí al centro de salud y bueno, pues me van a hacer las pruebas. Ahorita les cuento cómo salen, ojalá salgan negativas, pero quién sabe. Pues lamentablemente positivo para malaria. Todo esto me van a volver a poner en el cuerpo. Puras medicinas para la tifoidea y para la malaria, que salí positivo otra vez. Muy mal. Y una de las cosas que me sorprende es que en estos 15 meses viajando por África no había yo contraído ni la malaria ni la tifoidea. Pero ahora que llegaron, pues llegaron con toda su fuerza. Y como les había comentado en videos anteriores, el tema de la malaria es algo pues muy serio en el sector salud. En el 2022 hubo 249 millones de casos reportados en todo el mundo y de los cuales 608,000 personas perdieron la vida por esta enfermedad. Terrible, muy terrible. Y la malaria o el paludismo es una enfermedad infecciosa producida por parásitos del género Plasmodium y transmitida por las hembras del mosquito Anopheles. Pues ya estoy saliendo del hospital, me tuvieron que picar otra vez, las venas como que se tapan o no sé qué pasa, pero pues me tuvieron que volver a picar. Y ya me pusieron el antibiótico para la tifoidea y la medicina para la malaria, así que a descansar toda la tarde y mañana a la ruta. Buenos días, gente. Estoy saliendo de Embe. Una noche la pasé en el hospital y otra noche la pasé en un hospedaje, en un hotel de paso. Al día de ayer descansé todo el día, estaba súper fatigado. Esto de la malaria está complicado. Pero bueno, pues salí temprano, quise salir a las 6 de la mañana para rodar unas horas sin tanto calor. Los días anteriores el termómetro me marcó hasta 39 grados centígrados. Hace unos calores muy fuertes, entonces para avanzar unos kilómetros sin calor, di madruguete. Hoy quiero hacer una etapa de 71 kilómetros. Así está la carretera, por el momento está muy tranquila, está muy agradable. Y bien chistoso, el termómetro marca 12 grados. Se siente bastante fresco la mañana. Traigo 3 capas de ropa, ando de bermuda y sandalia, entonces se siente la frescura matutina. Wow, 12 grados centígrados. Hace mucho no veía un termómetro que marcara tan poquito. Pues con la mala suerte de que el camión se quedó a mitad de la subida y a mitad del camino. Es el primer camión que veo descompuesto. En realidad no había visto camiones descompuestos. Y aquí voy avanzando hacia el sur. Y allá a lo lejos se ven las montañas de Camerún. Ya empieza a cambiar la naturaleza, ya empieza a haber más árboles. Allá por donde crucé estaba bien árido, bien caliente, era una sabana. Aquí ya está cambiando la vista de las montañas. Y dentro de esta etapa de 72 kilómetros, ya había visto en el mapa, marca una subida de 21 kilómetros con un desnivel de 700. Si no estuviera enfermo y si no hiciera 32 grados centígrados, sería más fácil. Pero aquí voy poco a poco subiendo la cuesta. Así que disfrutando de la subida. Estos días he estado editando, bueno, pues he estado preparando el material del siguiente video, pero les tengo que confesar que pues me está costando trabajo, mi mente está muy dispersa, pero bueno, retomando la producción de los videos, esperando que les guste. Finalmente, después de 340 kilómetros, desde que entré a Camerún, he llegado a la ciudad de Gaoundéré. Pues estoy saliendo aquí de la clínica dental en Gaoundéré. Esta es la 5ª vez que vengo al dentista. La última muela de atrás se me rompió en Senegal y a los pocos meses me dio un poco de problema. Entonces en Ghana, en Accra, me pusieron un poco de resina y se me fue el dolor. Y en República de Benín, en Cotonú, se me volvió a romper la otra parte de la resina. Me la arreglaron. En Abuya, en Nigeria,
se rompió otra parte de la resina y me la arreglaron. Y ahora aquí en Camerún, en Gaoundéré, se volvió a romper otra parte de la resina. La última muela ya tiene muchos parches y siempre se va rompiendo de diferentes partes. Pero bueno, ya me arreglaron la muela. Es un consultorio muy sencillo, pero el doctor súper profesional, me hizo muchísimas preguntas, súper profesional, muy contento de haber venido a esta clínica dental. Así que gracias, Camerún. Pues en Camerún es temporada de sandía, de naranja, de plátanos, de piña y de coco. Me voy a comer mi coco, un poco de vitaminas. Bueno, pues ven esa montaña de allá, es la montaña de Gaoundéré, tiene como 300 metros de desnivel y mañana voy a subir, ya que el vagabundo del mundo está cada vez más sano, más fuerte, más recobrado, más repuesto. Buenos días, gente. Pues me vine a dar una vuelta al cerrito que se veía desde mi hospedaje. Esta es la vista de Gaoundéré. Pues vine a comer un pescado callejero, un pescado en la calle por 2.500 francos. Y pues el pescado lo sirven con un poco de cebolla. Esto tiene una textura muy rara, no sé ni cómo explicárselos, un poco pegajoso. Sirven el pescado con un par de salsas, mayonesa y ponen agua. Sirven el plato, lo sirven sin cubiertos, pero ponen un poco de agua para lavarse las manos. Se come uno con las manos. Así que pues buen provecho. Finalmente el vagabundo del mundo está como al 80%. Ya me siento mejor. Estos 10 días pues, me han servido para recuperarme. Estoy muy agradecido con todos ustedes, todas las personas que me han escrito mensajes hermosísimos. Pues muchísimas gracias. Y pues las personas que me han hecho algún aporte económico, profundamente agradecido con esos aportes. Y ya pues recuperando fuerzas, yo espero pues tal vez en 2 días más ya poder salir de aquí. Voy al sur de Camerún, voy a las selvas y me emociona muchísimo. Mi espíritu ya tiene muchas ganas de subirse a la bicicleta, mi cuerpo todavía no, mi cuerpo aún está reponiéndose. Y bueno, pues nuevamente muchas gracias a todas las personas que apoyan al vagabundo del mundo. Bonsoir.